¿Crees que la industria de la música es solo diversión y glamour? Estás a punto de descubrir un secreto mucho más oscuro, un secreto que podría destruir todo lo que crees saber sobre los artistas que sigues. La historia que escucharás hoy te dejará sin palabras, y te hará cuestionar, ¿quién está realmente al control? Un editor común, un hombre perdido en la sombra, pero que ahora se encuentra en el centro de una conspiración global que involucra a una de las estrellas más grandes del mundo. Beyoncé, ¿crees que ella es solo una cantante? Prepárate para ver la verdad detrás de su fama, y detrás del proyecto Lux, un plan que podría manipular a toda la humanidad. ¿Estás listo para este viaje? Entonces no pierdas ni un segundo. Dale like, comenta y comparte este video, porque lo que vas a descubrir ahora cambiará tu forma de ver el mundo. Y no olvides activar la campanita, porque lo que está por venir será aún más impactante de lo que imaginas. Sigue hasta el final y ve cómo se desarrolla esta historia. Vamos, el juego acaba de comenzar. Alejandro nunca imaginó que su vida cambiaría tan radicalmente en cuestión de días. Su sueño de trabajar en la industria del entretenimiento finalmente se hizo realidad cuando recibió una oferta para unirse al equipo de edición de videos musicales de la cantante más famosa del momento, Beyoncé. Conocida no solo por su talento, sino también por el impacto cultural de su imagen, Beyoncé era la figura más influyente de la industria. El día que Alejandro llegó al estudio, todo parecía un sueño. Las paredes del edificio estaban decoradas con imágenes de Beyoncé en poses poderosas, casi divinas. Cada empleado parecía moverse con precisión robótica, siguiendo un protocolo silencioso. Alejandro pensó que era un reflejo del profesionalismo de la artista, pero pronto descubriría que había algo más oscuro detrás de esa perfección. Uno de los managers, Ernesto, le dio una bienvenida breve, pero sus palabras lo dejaron incómodo: aquí no se hacen preguntas. Solo sigue las instrucciones, y no tendrás problemas. La advertencia pareció fuera de lugar, pero Alejandro la ignoró, emocionado por estar trabajando con una figura tan icónica como Beyoncé. Sin embargo, desde su primer proyecto, notó algo peculiar. Le pidieron insertar símbolos específicos en los videoclips, como triángulos y ojos que aparecían por fracciones de segundo. Aunque pensó que era parte del concepto artístico de Beyoncé, había algo inquietante en la precisión con la que se le daban las órdenes. Esa noche, mientras revisaba el material desde su casa, decidió ralentizar los videos para analizar mejor los símbolos. Fue entonces cuando algo inexplicable ocurrió: su pantalla parpadeó, y por un instante, vio un rostro distorsionado observándolo. Alejandro sacudió la cabeza, convencido de que había sido su imaginación, pero no podía ignorar la sensación de que algo no estaba bien. El segundo día en el trabajo de Alejandro no fue diferente del primero, pero su incomodidad crecía con cada hora que pasaba. Mientras editaba uno de los videoclips más recientes de Beyoncé, recibió una instrucción inquietante: inserta este número exacto de veces. Ni más, ni menos. El símbolo en cuestión era un ojo que se cerraba y abría en un parpadeo. Aunque Alejandro no entendía su propósito, obedeció. Sin embargo, cuando ralentizó el metraje para ajustar los detalles, notó que el ojo no era un dibujo, sino una imagen real, casi humana. Era como si alguien estuviera observándolo desde la pantalla. Esa noche, decidió buscar información sobre los símbolos que había editado. Descubrió que muchos de ellos estaban asociados con teorías de conspiración sobre control mental y sociedades secretas. Alejandro trató de convencerse de que todo era una coincidencia, pero su instinto le decía lo contrario. Cuando volvió al estudio al día siguiente, Ernesto lo llamó a su oficina. Alejandro, aquí no necesitamos héroes ni investigadores, dijo con una sonrisa fría. Solo haz tu trabajo y evita problemas. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda. El cuarto día en el estudio, Alejandro recibió un correo que lo citaba a una reunión privada con Ernesto. Aunque el mensaje no incluía muchos detalles, el tono parecía urgente. Nervioso, Alejandro llegó a la sala de juntas, donde Ernesto y otros 2 managers lo esperaban. Tu trabajo ha sido impecable, dijo Ernesto mientras encendía un cigarro. Por eso queremos ofrecerte algo especial. Beyoncé confía en nosotros para mantener su legado intachable, y tú serás una pieza clave. A pesar del elogio, Alejandro notó algo inquietante en las miradas de los presentes. Le entregaron un contrato de confidencialidad. Era largo, lleno de cláusulas que prohibían hablar sobre cualquier aspecto del trabajo, incluso con familiares. Alejandro dudó por un momento, pero firmó, pensando que todo era parte de la profesionalidad de la industria. Esa misma tarde, recibió su nueva tarea:
editar un video promocional exclusivo de Beyoncé. Pero el material que le dieron no era lo que esperaba. Incluía imágenes perturbadoras, escenas de ojos gigantes que parecían seguirlo, figuras geométricas con patrones hipnóticos y fragmentos de voz distorsionada. Mientras trabajaba, notó que la voz decía algo, aunque no lograba descifrarlo. Decidió ralentizar el audio y, al hacerlo, escuchó una frase escalofriante: la sumisión es poder. Alejandro sintió un sudor frío en la frente, pero continuó editando, temeroso de lo que podría pasar si no entregaba el proyecto a tiempo. Esa noche, mientras regresaba a casa, un auto negro lo siguió hasta su puerta. Alejandro miró por la ventana de su apartamento, pero no vio a nadie salir del vehículo. Sabía que algo no estaba bien, pero aún no comprendía cuán profundo era el abismo en el que había caído. Alejandro despertó con una sensación de paranoia creciente. Mientras tomaba su café, recordó las palabras de Ernesto y el extraño mensaje en el video. Decidió investigar más sobre los símbolos que había visto. Su búsqueda lo llevó a un foro en línea donde se discutían teorías de conspiración sobre la industria del entretenimiento. Un usuario anónimo mencionaba algo llamado el programa Lux, un supuesto sistema diseñado para manipular las emociones del público a través de mensajes subliminales en videos musicales. Alejandro sintió que cada palabra encajaba con lo que había visto. Según el foro, artistas como Beyoncé no solo eran figuras públicas, sino herramientas de control usadas por una élite global para dirigir las masas. De regreso al estudio, Alejandro intentó hablar con uno de sus colegas, pero este lo interrumpió. «No hables de esas cosas aquí», le dijo con voz baja. «¿Quieres terminar como los otros?». Alejandro no entendió a qué se refería, pero su compañero evitó explicarle más. Esa tarde, mientras revisaba un nuevo proyecto, su computadora se apagó repentinamente. Cuando la reinició, un archivo que no había descargado apareció en el escritorio. Era un video de baja calidad que mostraba una reunión en la que varias figuras encapuchadas hablaban en un idioma que Alejandro no reconocía. Al fondo, una voz familiar cantaba: era Beyoncé. Una semana después, Ernesto convocó a Alejandro a una fiesta privada en honor al lanzamiento del próximo álbum de Beyoncé. La invitación parecía un privilegio, pero Alejandro no podía ignorar la sensación de que algo siniestro estaba ocurriendo. La fiesta se celebró en una mansión aislada, rodeada de altos muros y guardias armados. Desde el momento en que cruzó la puerta, Alejandro sintió que había entrado en otro mundo. Las luces tenues iluminaban salones decorados con símbolos que reconoció de los videos que había editado. En un rincón, vio a Beyoncé rodeada de managers y productores. Aunque su sonrisa era impecable, sus ojos parecían vacíos, como si estuviera ausente. Alejandro sintió un escalofrío al darse cuenta de que incluso alguien tan poderosa podía ser una marioneta en este juego. De repente, las luces se atenuaron y una figura encapuchada subió al escenario. Su voz resonó en todo el salón: «Gracias por su dedicación. Cada uno de ustedes es esencial para el éxito del programa Lux. Pronto, el mundo entero estará bajo nuestro control». Mientras todos aplaudían, Alejandro permaneció en silencio, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Alguien a su lado le susurró: «Ahora eres parte de esto, y no hay forma de salir». Después de la inquietante fiesta, Alejandro no pudo dormir. Las palabras del encapuchado resonaban en su mente. ¿Qué significaba el programa Lux? ¿Qué papel jugaba Beyoncé en todo esto? Decidió que ya no podía ignorar lo que estaba ocurriendo y empezó a revisar los videos en los que había trabajado con mayor detalle. Mientras ralentizaba las escenas, encontró algo perturbador: mensajes codificados. Una de las frases que apareció en el metraje decía: «todo bajo el ojo que todo lo ve». Otra mostraba coordenadas que, al buscarlas en un mapa, apuntaban a una isla remota en el Pacífico. Cada símbolo, cada número, parecía formar parte de un rompecabezas más grande. Alejandro recordó el video que había visto en la fiesta, donde las figuras encapuchadas parecían estar dando órdenes. ¿Era posible que los videos de Beyoncé fueran usados para enviar mensajes secretos a personas influyentes alrededor del mundo? Esa noche, mientras investigaba en su computadora, la pantalla se puso negra y un mensaje apareció: «Deja de buscar. Estás siendo observado». Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Cerró la laptop de golpe y miró a su alrededor, pero su departamento estaba vacío. Sin embargo, no podía sacudirse la sensación de que alguien lo estaba vigilando desde la oscuridad. La paranoia de Alejandro creció con cada día que pasaba. Las imágenes que había editado y las extrañas coincidencias lo perseguían incluso en sus sueños.
Cada noche, soñaba con los símbolos que aparecían en los videos: ojos gigantes, triángulos brillantes y figuras humanas atrapadas en jaulas. Un día, mientras trabajaba en el estudio, comenzó a escuchar voces. Al principio pensó que eran sus compañeros hablando, pero cuando levantó la vista, se dio cuenta de que estaba solo en la sala. Las voces susurraban cosas ininteligibles, pero una palabra se repetía constantemente: sumisión. Esa misma tarde, mientras revisaba el material de un video promocional de Beyoncé, notó algo extraño en una de las tomas. Era una imagen subliminal que mostraba a un grupo de personas arrodilladas frente a una figura oscura con alas. Alejandro detuvo el video y observó detenidamente. La figura no era humana, parecía un ser demoníaco, y su rostro se parecía inquietantemente al de Ernesto. De repente, las luces del estudio parpadearon, y Alejandro sintió un viento frío recorrer la sala. Miró hacia la puerta, esperando ver a alguien entrar, pero no había nadie. Decidió salir del estudio temprano ese día, con el corazón acelerado y la certeza de que estaba siendo arrastrado hacia algo mucho más grande y oscuro de lo que podía manejar. Alejandro sabía que estaba llegando a un punto crítico. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero con cada nueva revelación, el peligro aumentaba. Decidió tomar un día libre para pensar en lo que debía hacer. Debería abandonar el trabajo y tratar de olvidar lo que había visto, o continuar investigando para descubrir toda la verdad. Mientras paseaba por el parque para despejar su mente, recibió una llamada de un número desconocido. Cuando contestó, una voz distorsionada le dijo: «Sabemos quién eres y lo que has hecho. Detente antes de que sea demasiado tarde». La llamada se cortó antes de que Alejandro pudiera responder. Esa noche, mientras revisaba los documentos que había recopilado, escuchó pasos fuera de su departamento. Miró por la mirilla y vio a dos hombres trajeados parados frente a su puerta. Alejandro apagó todas las luces y contuvo la respiración mientras los hombres murmuraban entre ellos. Después de unos minutos, se marcharon, pero Alejandro sabía que lo estaban vigilando. Temblando de miedo, decidió que no podía abandonar ahora. Tenía que encontrar una forma de exponer lo que estaba ocurriendo, aunque eso significara arriesgar su vida. Una semana después, Alejandro recibió un correo que contenía un archivo sin remitente. Era un video, pero no como los que había editado antes. Este mostraba una ceremonia en lo que parecía ser un sótano oscuro. Figuras encapuchadas formaban un círculo, sosteniendo antorchas que iluminaban apenas el espacio. En el centro del círculo estaba Beyoncé, vestida con una túnica blanca. Sus ojos estaban abiertos, pero parecía estar en trance, repitiendo palabras en un idioma que Alejandro no entendía. A su alrededor, las figuras encapuchadas se arrodillaban y comenzaban a cantar en un tono grave y monótono. Mientras el video avanzaba, Alejandro notó algo aún más perturbador: las paredes del sótano estaban decoradas con los mismos símbolos que él había estado insertando en los videoclips. Uno de los encapuchados se acercó a Beyoncé y le entregó un objeto brillante, que parecía ser un cuchillo ceremonial. El video terminó abruptamente, pero Alejandro no pudo borrar de su mente la mirada vacía de Beyoncé. ¿Estaba siendo controlada, o era una participante voluntaria en estos rituales? Alejandro apagó su computadora, sintiendo que había cruzado un límite del cual ya no había retorno. Alejandro no podía lidiar con lo que había visto en el video. Necesitaba respuestas, y la única persona que podía dárselas era Diego, su antiguo colega y la razón por la que estaba trabajando allí. Llamó a Diego varias veces, pero este no contestó. Preocupado, decidió ir a su apartamento. Al llegar, encontró la puerta entreabierta. El lugar estaba en completo desorden, como si alguien hubiera registrado cada rincón. Alejandro entró con cautela, llamando a Diego en voz baja, pero no obtuvo respuesta. Al revisar el escritorio de su amigo, encontró una carpeta oculta debajo de unos papeles. La carpeta contenía documentos que hablaban sobre algo llamado el Proyecto Lux. Según los papeles, este era un programa secreto diseñado para usar mensajes subliminales en el entretenimiento como una forma de control masivo. Las órdenes venían de una organización poderosa conocida como el Consejo de la Luz Oscura. Entre los documentos, también encontró un pendrive. Alejandro lo conectó a su computadora y reprodujo un archivo de audio. La voz era inconfundible: era Diego. Si estás escuchando esto, significa que ellos me encontraron. El proyecto Lux es real, Alejandro. Beyoncé no es más que una herramienta. Si decides seguir investigando, estarás en peligro, pero el mundo merece saber la verdad. Alejandro sintió un nudo en el estómago.
Diego había desaparecido, y ahora él estaba en la mira de esa organización. Después de escuchar la grabación de Diego, Alejandro sintió que su paranoia se intensificaba. Cada ruido en su departamento lo hacía saltar, cada sombra lo hacía pensar que alguien lo estaba observando. Decidió que necesitaba más pruebas para comprender el alcance del proyecto Lux, así que comenzó a revisar todos los videos en los que había trabajado. En uno de ellos, un comercial reciente de Beyoncé, descubrió algo aterrador, un mensaje subliminal en texto que decía: "El poder está en la obediencia". Alejandro se dio cuenta de que estos mensajes no solo estaban diseñados para manipular al público, sino que también estaban sincronizados con eventos globales importantes. Al día siguiente, mientras salía del estudio, notó que un auto negro lo seguía. Intentó perderlo caminando por diferentes calles, pero el auto siempre estaba detrás de él. Finalmente, corrió hacia un parque cercano y se escondió detrás de unos arbustos. Desde allí, vio cómo dos hombres bajaban del auto y revisaban los alrededores. Cuando regresó a casa, encontró una nota debajo de su puerta. El mensaje era simple, pero claro: "Sabemos lo que estás haciendo. Detente ahora". Alejandro rompió la nota en pedazos, pero el miedo se apoderó de él. Las cosas en el estudio comenzaron a volverse más tensas. Alejandro notó que algunos de sus compañeros lo miraban con sospecha, y Ernesto se mostraba cada vez más distante. Una tarde, mientras trabajaba en un nuevo video, las luces de la sala parpadearon. Pensó que era un fallo eléctrico, pero entonces escuchó un susurro que parecía provenir de los altavoces. El susurro decía su nombre. Alejandro se congeló, mirando alrededor de la sala vacía. Luego, las palabras cambiaron: "Sabemos quién eres. Sabemos lo que has visto". El mensaje se repitió varias veces antes de que las luces se estabilizaran y todo volviera a la normalidad. Alejandro revisó las cámaras de seguridad del estudio, pero no encontró ninguna grabación que explicara lo que había ocurrido. Sabía que no podía confiar en nadie, pero también entendía que necesitaba respuestas. Decidió hackear el servidor interno del estudio para buscar más información sobre el proyecto Lux. Esa noche, mientras descargaba archivos secretos, encontró un documento titulado Operación Aurora. Al abrirlo, su corazón se detuvo. El plan detallaba cómo usar los mensajes subliminales para provocar crisis sociales y controlar elecciones en todo el mundo. Beyoncé era solo una de las muchas piezas en este tablero macabro. Un día, Ernesto le entregó un material inusual para editar. "Este será un proyecto especial para Beyoncé", dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. El video parecía ser un documental sobre la carrera de la artista, pero al revisarlo, Alejandro notó que había muchas imágenes subliminales insertadas. Una de las imágenes mostraba a Beyoncé en una posición extraña, rodeada de figuras encapuchadas que sostenían antorchas. Otras imágenes incluían símbolos satánicos y secuencias numéricas que Alejandro reconoció de los documentos de Diego. Mientras trabajaba, comenzó a sentir náuseas y mareos. Apagó el monitor y salió al pasillo, donde Ernesto lo estaba esperando. ¿Problemas con el video, Alejandro?, preguntó con un tono burlón. Alejandro negó con la cabeza, pero Ernesto lo tomó del brazo. "Recuerda, estás aquí porque confiamos en ti. No nos hagas reconsiderarlo". Alejandro volvió a su escritorio, sabiendo que cada minuto que pasaba allí lo acercaba más al peligro. Decidió guardar una copia del video en su pendrive como prueba, pero sabía que si lo descubrían, las consecuencias serían mortales. La noche en que Alejandro decidió investigar más a fondo, sus sospechas se confirmaron. Con la ayuda de los archivos que había descargado, descubrió algo mucho más grande que lo que había imaginado. Operación Aurora no era solo un plan para manipular a las masas, era un plan global que involucraba a artistas como Beyoncé, quienes eran utilizados para controlar la percepción pública de eventos cruciales. El documento revelaba que el objetivo de los símbolos subliminales no era solo la manipulación emocional, sino también la inducción de estados psicológicos específicos en las personas, lo que les permitiría controlar decisiones políticas y sociales. Los videos musicales, las actuaciones en vivo y las entrevistas públicas no eran solo para promover la carrera de Beyoncé, eran herramientas en un juego mucho más peligroso. El proyecto Lux también revelaba conexiones con gobiernos y empresas multinacionales, quienes aparentemente estaban al tanto de las manipulaciones y las apoyaban a cambio de beneficios económicos y de poder. Esto no solo afectaba a la industria del entretenimiento, sino también a los medios de comunicación, que ayudaban a amplificar el control que ejercían sobre la sociedad. Alejandro se sintió abrumado. Ahora no solo sabía demasiado, sino que también se dio cuenta de que su vida estaba en riesgo.
Intentó dormir, pero los pensamientos lo mantenían despierto. La siguiente mañana, decidió que tenía que hacer algo para exponer lo que había descubierto. Sabía que no podía hacer esto solo. Necesitaba la ayuda de alguien que confiara en él y pudiera ayudar a llevar la información al mundo. En su desesperación, Alejandro contactó a un periodista independiente llamado Tomás, quien había investigado previamente sobre teorías de conspiración en la industria del entretenimiento. Después de una tensa conversación por teléfono, acordaron encontrarse en un lugar seguro. Alejandro le reveló toda la información que había recopilado sobre el proyecto Lux y su implicación en la manipulación global. Tomás, aunque al principio escéptico, quedó impactado al ver las pruebas que Alejandro le mostró. «Esto es mucho más grande de lo que pensaba», dijo Tomás mientras hojeaba los documentos. «Si esto llega a salir a la luz, la gente no solo cuestionará a Beyoncé, sino que toda la industria del entretenimiento será puesta en tela de juicio». Sin embargo, poco después de su reunión, Alejandro comenzó a notar cambios extraños en el comportamiento de Tomás. Al principio, parecía estar tan comprometido con la causa como él, pero luego se mostró evasivo y distante. Una noche, mientras Alejandro lo esperaba en un café, Tomás nunca llegó. En su lugar, Alejandro recibió un mensaje de texto: «Déjalo todo. No sigas buscando. Te están observando». Sintió que había sido traicionado. Tomás, quien parecía ser su aliado, probablemente estaba bajo el control del mismo sistema que él intentaba desmantelar. A partir de ese momento, Alejandro sabía que no podía confiar en nadie más. Ya no solo luchaba por revelar la verdad, sino por su propia supervivencia. Alejandro empezó a ser más cauteloso. Su paranoia crecía con cada día que pasaba. Los autos negros seguían apareciendo en las calles cercanas a su apartamento, y sentía que alguien lo observaba constantemente. Su departamento ya no era un lugar seguro. Decidió que debía escapar antes de que fuera demasiado tarde. Esa noche, después de tomar la decisión, Alejandro empacó lo que pudo en una mochila y dejó su apartamento. Sabía que no podía regresar. Mientras caminaba hacia la estación de tren, vio de nuevo un auto negro siguiéndolo a una distancia prudente. La angustia lo envolvía, pero estaba decidido a no detenerse. Al llegar a la estación, abordó el primer tren que iba hacia una ciudad cercana. Durante el viaje, recibió una llamada de un número desconocido. Era Ernesto. «Sabemos lo que estás haciendo, Alejandro. No es tarde para corregir tus errores. Vuelve antes de que las cosas se pongan difíciles para ti», le dijo con una calma aterradora. La amenaza era clara. Alejandro ya no podía confiar en nada ni en nadie. Debía desaparecer antes de que el control del proyecto Lux lo alcanzara. Tenía que encontrar una forma de hacer pública la información, sin ser capturado. Sabía que el tiempo estaba en su contra. Alejandro llegó a un pequeño apartamento en una ciudad desconocida, donde se sintió a salvo por un corto periodo. Sin embargo, su tranquilidad fue interrumpida cuando comenzó a recibir mensajes constantes de números desconocidos. Sabía que la red de control que lo perseguía no lo dejaría ir tan fácilmente. Mientras revisaba el material que había guardado en su computadora, recibió un aviso de que había sido hackeado. Los archivos habían sido borrados, y todos los documentos relacionados con el proyecto Lux habían desaparecido. Quedó sin pruebas y con un sentimiento de desesperación que lo amenazaba. Fue entonces cuando, mientras caminaba por la ciudad, vio a dos figuras que lo observaban desde la distancia. Intentó alejarlas, pero no logró escapar de la vigilancia. Sabía que su tiempo se estaba agotando. Decidió actuar antes de que lo alcanzaran. El miedo ya no lo paralizaba, Alejandro estaba decidido a arriesgarlo todo. Sabía que si quería exponer lo que había descubierto, debía hacerlo ahora o nunca. Regresó a su antigua ciudad y se infiltró en el estudio donde había trabajado. Sabía que aún podía obtener pruebas que comprometieran al proyecto Lux. Con sigilo, se dirigió al servidor central del estudio. La sala estaba desordenada, y las computadoras encendidas mostraban gráficos complejos sobre el impacto global de las campañas de Beyoncé. Alejandro descargó los archivos más importantes y, mientras lo hacía, escuchó un ruido a sus espaldas. Era Ernesto. «No puedes ganar, Alejandro», dijo Ernesto, mientras se acercaba lentamente. «El control está en nuestras manos. Tú ya no eres necesario». Alejandro sintió un escalofrío al darse cuenta de que no tenía salida. De repente, un grupo de hombres lo rodeó, y la oscuridad pareció envolverlo por completo.
El último capítulo marca el clímax de la historia, donde Alejandro se enfrenta cara a cara con las figuras que están detrás del proyecto Lux. En un encuentro tenso y escalofriante, se enfrenta a la verdad detrás del control que ha intentado destruir. Aunque su destino parece sellado, se da cuenta de que ha hecho todo lo posible por exponer la verdad, dejando una huella irreversible. El destino de Alejandro es incierto. En el último capítulo, se deja al lector con la sensación de que la lucha de Alejandro contra el proyecto Lux ha sido en vano. Sin embargo, su sacrificio podría ser el catalizador para futuras rebeliones, pues su historia de resistencia perdurará.